Buenas noches, doctores. Qué gusto poder estar aquí con ustedes. Una disculpa, es que estaba cayendo algo por acá. Pero bueno, ya estamos por acá. Qué gusto poder estar aquí en un webinar más con ustedes. Empezando muy bien este mes aquí en Pets Pharma, y sobre todo con temas de dermatología que, como sabrán, pues bueno, es el pan de cada día, y pues es por eso que hoy vemos muy apropiado el poder nuevamente hacer un refresh en estos temas importantes de dermatología. Así es que les damos la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Como siempre, doy las gracias, por supuesto, a todos nuestros distribuidores que se encuentran a lo largo y ancho de la República Mexicana. Pues la verdad es que es gracias a ellos que nosotros, creo que cerró mi cámara, perdón, ahí está. Pero no me veo. Sí me veo. Doctor Miguel me ve. Creo que está fallando un poco No, mi... Elias, no, No, no te Elias, ves. no, no te ves. ¿Por qué no me veo? Ya. Ya. Ya Muy bien. apareciste. Ahora sí, ya. Algo está pasando, pero bueno, muy bien, ya estamos por acá. Entonces, decía que agradezco, por supuesto, a todos los distribuidores a nivel nacional, porque gracias a ellos podemos hacer llegar los productos a cada una de sus clínicas veterinarias, para poder mejorar, por supuesto, la salud de cada uno de nuestros pacientes. Por supuesto, a todos mis compañeros de la fuerza de ventas de los distribuidores, pues la verdad es que ellos son los que están día a día, lluvia, sol, frío, están ahí visitándolos. Muchas gracias también por su compromiso. Y indudablemente, pues también a mis compañeros de laboratorio, mis compañeros comerciales que también, junto con la fuerza de ventas de los distribuidores, pues también los están visitando. Así es que, de verdad, muchas gracias por el compromiso tan arduo y tan bueno que han tenido hacia la marca. Espero que también hayan disfrutado los eventos presenciales que tuvimos. Por ahí estuvimos en diferentes partes de la República Mexicana con un simposio muy interesante, pero también a la vez con un taller, dos talleres simultáneos, de hecho. Uno de ellos justamente con la doctora que tenemos hoy como ponente, la doctora Anaí, y que yo espero que de verdad hayan salido muy nutridos con toda la información que llevamos acerca de estos talleres. Y bueno, por ahí se viene la fecha próxima en el mes de agosto. Vamos a estar por allá en Guadalajara, así es que pues va a ser un placer poder estar con ustedes. Me va a tocar estar participando, va a tocar ir, entonces pues bueno, ahí nos vamos a estar viendo en este evento. Si ustedes quieren más información acerca de este simposio, de este taller, pues indudablemente con mis compañeros comerciales de la distribuidora del laboratorio, directamente con el distribuidor, a través de las redes sociales, Facebook, Instagram o WhatsApp, nos pueden estar contactando y con mucho gusto les vamos a poder dar la información. Quiero, por supuesto, también agradecer a todos mis distribuidores que se encuentran fuera de México en los diferentes países. Es un placer y un honor poder tener la oportunidad de no solo llegar con conocimiento como el día de hoy en este webinar, a poderles transmitir un poco y devolverles un poco de cómo poder apoyarlos a que su clínica diaria pueda llegar a ser mejor, sino también que puedan llegar los diferentes productos. Se hace siempre un esfuerzo muy arduo, pero para mí me es muy gratificante el poder saber que estamos en diferentes países. Muchísimas gracias, por supuesto, también a todos ustedes, tanto los distribuidores como los clientes en los diferentes países. Y bueno, pues ahora voy a pasar a la parte, ya saben que a mí me gusta mucho saludar, pues ya estamos aquí. Entonces, pues vamos a darnos la oportunidad de ver quién está acá en Facebook. Solamente que está un poquito complicada mi computadora el día de hoy. Espero que no sea... Sí, aquí sigo. Muy bien. Entonces, aquí en Facebook estoy viendo que nos saluda David, ya lo perdí, David Titiboco desde Bolivia. Geraldo Marroquín desde Guatemala, que de hecho la semana pasada estuvimos participando en CNB de Guatemala, excelente evento, no tuve la oportunidad de ir, pero prometo, ya ni me van a creer, pero prometo que el siguiente año sí por allá voy a estar primeramente Dios, y poder disfrutar de este evento. Rubén Montoya desde el Estado de México, ¿qué parte del Estado de México? A lo mejor hasta somos vecinos. Lixa desde Tijuana, la doctora fiel, es una fiel seguidora ferviente de Pets Pharma, la doctora Ivonne Ramírez Ramírez desde la Ciudad de México, un saludo. Xiomara del Cid desde El Salvador, que vamos a estar allá en octubre. A mí me encanta ir a El Salvador, la verdad también.
los recomiendo que vayan a visitar. Daniela González de Arizona, Rocía de Jesús desde Ciudad de México, Ignacio Lotina desde La Ceiba, Puebla, Andreita Sam desde Ecuador, que en Ecuador ya estamos vendiendo, acérquense con nuestro distribuidor en Tadec, ya por fin llegó el producto, así es que acérquense con ellos, por favor. Alfredo Medina desde Aguascalientes, Luis Enrique León desde el Estado de México, John Martínez desde Colombia, eh, Alberto Bosque desde Guatemala, Deyanira Valladolid desde la FES Cuautitlán. Ya va a empezar a sonreír el doctor Miguel, ya lo estoy viendo y eso que no estoy viendo la cámara. Almadelia González también nos saluda. Bueno, haré la excepción porque pocas veces lo veo. Bueno, más bien esta es la primera vez que lo veo, pero le mando un especial saludo, por supuesto, a Giovanna Silva, ya hasta me puse nerviosa, una disculpa. Por supuesto que es mi cuñada consentida, qué bueno tenerla por acá también en este webinar más. La doctora Norce Z desde el Estado de México, eh, Francisco Serrano, por supuesto, qué gusto tenerlo por acá, doctor, desde Tuxpan. Aníbal Ponce, también desde Ecuador, y ya empecé a perder los comentarios. Janet desde Michoacán, Víctor Pérez desde Perú, Joet Pérez desde Chiapas, Roxana Alcántara desde Perú, y algunos otros que ya empecé a perder porque empezaron a mandar muchos. Gema desde Nuevo León. Una disculpa si no leí el de ustedes, pero de repente se empiezan a juntar. Ter N. Rodríguez desde León, Guanajuato, que ya próximamente ya huele literalmente a CBDL, ya estamos a 2 pasos de CBDL, así es que muy pronto también vamos a estar por allá. Y bueno, pues en general, de verdad, muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí en estos eventos, que la única finalidad que realmente tenemos es el tema de una capacitación continua que realmente no tiene marcas, es más un principio activo. Ya nosotros como marcas hacemos lo propio en poder, por supuesto, promover los productos, pero como en la escuela, ¿no? Siempre esto es un tema más de capacitación eh, para ustedes, para que puedan mejorar, por supuesto, la clínica diaria, poder esclarecer incluso algunas dudas. Invitarlos, como hace 8 días por ahí también estuve con ustedes, hubo un ponente que se acercó conmigo y me dijo, me gustaría poder participar en uno de los webinars, me das la oportunidad, sé que a lo mejor no tienen el producto, pero me gustaría dar la charla y estuvo con nosotros. Realmente estos webinars no son en el 95%, lo tengo que aclarar, el 95% no son para promover un producto, son más para un tema de una capacitación. Y la semana pasada estuvimos hablando de animales exóticos, pero bueno, también es muy importante el poder tener este tipo de información y algunos otros temas que no tienen que ver con la clínica, pero sí con la salud mental, con la parte administrativa, la parte de marketing para las clínicas. Entonces, nosotros como empresa creemos la parte muy importante en la que debemos de estar apoyando al médico veterinario, no solamente de manera presencial, como lo estamos haciendo ahora con los eventos, sino también continuar un poco con la manera digital. Así es que, pues como diría cuando están los cantantes, entre más aplaudan, pues nos continuamos. Entre más audiencia tengamos, por supuesto que vamos a continuar con estos eventos. Pero bueno, después de aventarme un speech muy grande de mandar saludos a todos y agradecerles, por supuesto, que estén aquí con nosotros, quiero darle la bienvenida, por supuesto, a mi querido amigo, el doctor Miguel Desachi, nuestro técnico para Pets Pharma. Buenas noches, doctor, ¿cómo estás? Hola Elías, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Igualmente, pues gustoso de estar aquí con ustedes. Bueno, ahora sí, estando en este nuevo webinar, justo platicando de una patología muy bonita y como bien lo mencionas, pues bueno, iniciando con la velada académica, querido Elías. Perfecto, excelente. Pues para nosotros, como siempre, es un placer tenerte por acá. Ahora que esta semana te he tenido en la oficina, lo he aprovechado porque viajas mucho, doctor, viajas demasiado. Ya eres como un rockstar. Entonces, pues cuando estás en la oficina, aprovechamos para poderte tener. Y de verdad, gracias por apoyarnos en estos eventos tan importantes de capacitación continua. Al contrario, al contrario. Gracias. Y bueno, pues ahora sí vamos a presentar a la estrella de esta noche y justo me refiero a nuestra querida amiga, la doctora Anaí Romero. Muy buenas noches, doctora. ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches. Bien, ¿y ustedes cómo están? Qué gusto verte por acá, de Muy bien, verdad. Doc, muy bien. Ya tiene ratito que no andaba por este lado. Como dices, Y andábamos de gira con ustedes, ahí con los médicos en los talleres, muy divertido como siempre, pero sí, ya ya tenía un sé. ratito que no andábamos por acá. Sí, me contaron por ahí, me pasaron el chisme, ya sabes, de repente. Hasta las Ajá. redes sociales, nada más así, ¿te quieres enterar de algo? Métete a Facebook. Bueno, nosotros, porque de seguro también nos están viendo otras generaciones y dirán, ¿cómo Facebook? ¿Qué es eso? Bueno, en mi Facebook también me llego a enterar. Hay otras redes sociales, pero bueno, Facebook también nos informa y no he tenido la oportunidad de yo poder asistir a estos eventos, pero te prometo que allí en Guadalajara, lo prometo, ante todos nuestros amigos médicos veterinarios que nos están viendo aquí en Guadalajara, pues sí, me va a tocar estar allá con ustedes, poder disfrutarlo. Y de verdad, muchas gracias por la gira. Y pues ahora que también podamos aportar un poquito, porque a lo mejor no todos pudieron asistir a esta gira. Claro que los que están en Guadalajara, o viven en Guadalajara, o viven cerca de Guadalajara, que quieran asistir, bueno, pues todavía van a poder tener la oportunidad. Pero los que no, pues bueno, a lo mejor hoy nos vas a compartir un poquito acerca de, pues de todo el conocimiento que tú tienes, porque me consta y me queda claro que te sigues preparando, sigues estando muy al pendiente en temas dermatológicos y pues bueno, también por supuesto la clínica diaria hace al maestro, ¿no? No solamente es la parte de agarrar y bueno, voy a poner a estudiar, sino también, bueno, pues vamos a desafiarlo justamente en la clínica y que entonces cuando vengamos acá, pues realmente podamos entender al médico veterinario porque es justo lo que realmente estás viviendo al día a día, ¿no? Entonces, de verdad, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pero antes de poder continuar y de que el doctor Miguel nos presente un poquito más acerca de ti, cuéntanos, en general, el día de hoy, ¿qué es lo que vamos a estar viendo en este webinar? Pues justamente vamos a hablar de una enfermedad bastante común, de hecho, yo creo que es de las más comunes que observamos día con día, que es la alopecia X. Lleva muchos años diagnosticada y el objetivo es justamente entender qué podemos hacer, qué estamos haciendo, cómo lo estamos diagnosticando y pues saber si existen otras herramientas que también nos puedan ayudar en estos pacientes, porque sé que a veces es bastante frustrante pues tanto para el médico como el propietario. Entonces, realmente ese es el objetivo principal y pues llevarnos todos siempre conocimientos, poder pues escuchar a los médicos que hacen también pues en el día a día todas las dudas donde sin duda siempre crecemos. Ok, perfecto, excelente, doctora. Muy bien, pues suena esto muy interesante. Así es que pues vamos a disfrutar justamente de esta charla el día de hoy. En lo que nos empiezan a compartir, por supuesto, la pantalla. Ujú. Yo, doctores, ya saben, yo siempre les he pedido su apoyo. Ayúdenme a compartir este evento. Lo pueden hacer a través de sus grupos de WhatsApp, que hoy, pues la mayoría ya pertenecemos a varios grupos de WhatsApp. Compártanlo ahí. Lo pueden compartir a través de su perfil de Facebook, a través de los grupos también que ustedes pertenezcan en Facebook o en las redes sociales. Lo pueden hacer para que podamos de verdad disfrutar de esta velada en temas de dermatología, que es el pan de cada día. No me despido, nos vemos al final. Al final el doctor Miguel me va a ayudar con la parte de preguntas y respuestas, pero yo los voy a ver al final para poder dar algunos comentarios. Adelante, doctora, vamos a disfrutar de su clase. No me despido. Gracias. Gracias. Listo, Doc. Pues bueno, tú no te preocupes. Don't worry, happy Doc and I. Ok. Don't worry, don't worry. Entonces, pues queridos médicos, justo como mencionaba Elías, iniciemos la velada académica, disfrutemos literalmente de este manjar, escuchando a la doctora Anaí, ¿vale? Entonces, Doc, todo tuyo el coro. Muchas gracias, Doc Anaí. Vale, muchas gracias. Muy bien. Pues aquí tuve un pequeño problema para poder visualizar bien la presentación que se hiciera grande, entonces nos va a estar apoyando el doctor Miguel a distancia para irlo pasando. Pero como les decía hace rato, justamente el objetivo de esta plática es hablar de esta enfermedad, que créanme que es demasiado común. Digo, ¿cuántos de ustedes no han visto al típico Pomerania con pérdida de pelo progresiva, crónica, no pruritica? Y que a veces nos frustramos, y no solo nosotros, también el propietario. Y es que, pues curiosamente, un propietario compra un perro de pelaje bonito, de pelaje peluchón, pues porque le gusta estéticamente. Y a veces el que ellos vean a sus perros que van perdiendo el pelo y que les digas,
no hay mucho que hacer o hay cosas que hacer, pero quizá no entiendo cómo las podemos hacer, eso es donde a veces ellos empiezan a frustrarse y sentir que van a tener al perro más pelón, al Pomerania que al final terminó en un show. Y pues nada, vamos a dar inicio a esta plática. La siguiente, por favor. Y es que vamos a entender por alopecia X a esa enfermedad que no es inflamatoria. Ojo, no es inflamatoria y por ende muchos pacientes no llegan a evidenciar otros signos clínicos, no llegan a presentar eritema, no llegan a presentar comezón, porque repito, es una enfermedad dermatológica no inflamatoria que va a estar relacionada a una normalidad en el ciclo del crecimiento del pelo. Justamente en el momento donde empecé a formar esta plática, pues es leer, buscar qué hay actual, qué se está buscando o qué se está demostrando actualmente, qué se está asimilando o se está llevando de medicina humana. Y fíjense que esta parte del ciclo del crecimiento del pelo, la parte en la que se ve afectada la enfermedad, actualmente hay un poco más de información, hay marcadores genéticos que parecieran ser los indicativos de por qué estos pacientes empiezan con esta pérdida de pelo. Más adelante la vamos a ver. Y se trata de una alopecia completamente simétrica, bilateral. Por eso en muchos de los casos podemos confundirla con aquellas enfermedades endocrinas y que en muchos de estos pacientes la piel se tiende a pigmentar, hiperpigmentar, mostrarse en esta coloración más oscuro, un negro más intenso. Y también se sabe que las razas nórdicas son las que principalmente se ven afectadas, no solo el Pomerania, ojo, si de repente ven un Akita, si de repente ven un Husky con ciertos signos clínicos asociados a alopecia X y han descartado todo lo demás, no porque no es un Pomerania, vamos a descartar que se trate realmente de alopecia X. Muy bien. Y algo importantísimo, y esta parte la puse así como en subrayada y con signos de admiración, es que, es que es una enfermedad que no tiene afección sistémica. Y este punto a veces cuesta un poco de trabajo, no para nosotros, cuesta un poco de trabajo para el propietario entenderla. Incluso por ahí hace quizá un par de años tuve un pacientito con alopecia X donde empezamos a hacer pruebas, descartar hipotiroidismo, descartar hiperadrenocorticismo, era una hembra ya esterilizada, y cuando descartamos todo lo demás y se le comentó a la propietaria, es alopecia X, puedo confirmar con una biopsia, su único comentario fue, ojalá que no sea eso, ojalá que tenga hiperadrenocorticismo, ojalá que tenga hipotiroidismo, porque prefiero medicar a saber que mi perra se va a quedar sin pelo a largo plazo. Y esa parte, repito, a veces también es frustrante para nosotros. Quizá ellos no entienden y no dimensionan lo que es vivir con un paciente con Cushing o un paciente con hipotiroidismo en el mejor de los casos, pero por el otro lado, pues también un poco de empatía, de entender que el propietario compró un perro de pelo largo, de pelo esponjoso, porque les gusta esa parte estética y que de repente les digas, dejó de crecer el pelo, se ha frenado y no sé si le vuelva a crecer, pues sí, entendemos un poco esa cuestión emocional para ellos. La siguiente, por favor. Antes de poder meternos más de lleno en la enfermedad, entender un poco más de su fisiopatología, los signos clínicos, pues justamente quise iniciar con esta parte. Vamos desde lo más básico, que es el ciclo de crecimiento del pelo, cómo está cada uno de los estadios, cómo es que está el pelo, para que podamos poco a poco ir entendiendo cómo es que se desarrolla esta enfermedad o por qué es que se desarrolla esta enfermedad. Y justamente por eso les puse esta imagen un poco más a modo de resumen, donde si ustedes recuerdan aquellas clases de anatomía, de fisiología, el ciclo del crecimiento del pelo va de una forma muy coordinada, donde la fase inicial, la fase de crecimiento se llama anagen, después pasa a una fase de catagen y termina en una fase de telogen. ¿Ok? Durante todo este ciclo, no solamente el pelo, sino también el folículo piloso va sufriendo diferentes cambios para permitir que termine o permitir que crezca y termine en la última fase de desarrollo. Dentro de estos cambios van marcadores celulares, factores de crecimiento, factores inhibitorios que permiten que todo el ciclo se lleve de una manera ordenada y todo va en forma de mosaico. Eso también es importante que lo sepan.
Por ende, cuando ustedes ven un perro que es completamente sano, aunque esté el pelo en diferentes fases, no lo van a ver con pérdida de pelo por mechones o en ciertas zonas. Se ve el pelaje siempre uniforme porque, repito, este ciclo se va llevando en forma de mosaicos. Algunas partes se está perdiendo, pero en esa misma zona hay pelo nuevo y lo mismo puede pasar en el lado contrario. La siguiente, por favor. ¿Qué factores son los que hasta ahora se han demostrado, se han estudiado como aquellos que pueden estimular el crecimiento del pelo o lo pueden entorpecer? Por un lado está el fotoperiodo, eso ya lleva muchísimo tiempo demostrado y no solamente en los perros, en los gatos y en muchas otras especies, incluyendo fauna. Factores genéticos, de ahí que algunos perros, algunos gatos tengan el pelo mucho más largo, crespo, chino en comparación de otros que sean más corto, lacio. Cuestiones de alimentación, ya es algo que comúnmente no observamos, pero pues sí, hace algunos años cuando la industria aún no ingresaba los alimentos balanceados, pues era más común ver esos deficiencias de pelaje, esas alopecias o incluso un pelo hirsuto relacionado completamente a temas de alimentación. Cuestiones hormonales también es algo que ya está muy bien demostrado y muy bien estudiado. Las enfermedades endocrinas comunes en perros gerontes, hipotiroidismo, hiperadrenocorticismo o incluso aquellos factores hormonales, por ejemplo, el desbalance ovárico tipo 1, tipo 2, también muy bien estudiado en perros. Cuestiones farmacológicas, siempre hay que tener en mente que hay fármacos que pueden o frenar el crecimiento del pelo, como por ejemplo los glucocorticoides, o incluso hay fármacos que se han demostrado cómo estimulan un crecimiento anormal en ese individuo, como lo que se ha demostrado hasta ahora con la ciclosporina. Y también existen otros factores intrínsecos, la siguiente por favor, que también pueden participar activamente en el crecimiento del pelo. ¿En qué estadio? En diferentes, según cuál sea el camino hacia el que va el pelo. Por ejemplo, se habla mucho o actualmente se ha demostrado mucho la participación de muchas citocinas y factores de crecimiento que pueden estimular, por un lado, el mismo crecimiento, pero hay factores de crecimiento como es el epidermoide o el factor de crecimiento transformante beta que por el otro lado frenan el ciclo. Todo esto se va llevando de manera coordinada. No crean que solo estimulo, 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 estimulo y hago que el pelo crezca largo. No, estimulo y por el otro lado el mismo pelo se va o el mismo folículo se va autorregulando para decir hasta aquí llegué y ahora necesito frenar ese crecimiento. Todo va de forma regulada e incluso se habla que el mismo folículo tiene esa autonomía de decidir hasta qué nivel crezco, hasta qué nivel me activo y en qué momento empiezo en regresión. El siguiente, por favor. Y justamente indagando en toda la información que hay actualmente, pues decidí hacerles esta tabla sobre todos esos factores que hasta ahora se han visto como regulatorios del ciclo del crecimiento, siendo pues los estimulantes, los que tienen que ver con las glándulas tiroides, T3, T4, la hormona del crecimiento, la melatonina, de ahí por qué la utilizamos como un fármaco principal para los pacientes con alopecia X o incluso otras alopecias, como puede ser la alopecia estacional de los flancos, el minoxidil. También se ha demostrado, principalmente estudios en humanos, por ahí también hay algunos en perros, sin tantos efectos beneficiosos, algunos trabajos, en algunos perros y en algunos trabajos funciona, en otros no se ha visto ese beneficio como tal, pero también se ha puesto en discusión. La ciclosporina como fármaco, como hace rato les comentaba, hay algunos trabajos donde han demostrado cómo individuos que por otras condiciones empiezan a tomar ciclosporina, a largo plazo el pelo les crece mucho más largo de lo que habitualmente eran. Los marcadores tipo Notch, la finasterida, o sea, existe una gran cantidad de estimulantes hasta ahora demostrados. Y por el otro lado están los inhibitorios, como puede ser cortisol, los glucocorticoides. De ahí que los pacientes que tengan hiperadrenocorticismo se caractericen por esa alopecia bilateral. Un aumento de cortisol disminuye o regula hacia lo negativo el crecimiento del pelo. Otro ejemplo, por ejemplo, es en aquellos pacientes que también utilizamos el exceso de cremas con esteroides o el exceso de glucocorticoides vía oral, que eventualmente empiezan también con pérdida de pelo generalizada o en las zonas donde aplicamos la crema.
Los estrógenos, los desbalances ováricos, también se ha demostrado cómo es un factor inhibitorio, la prolactina, interleucinas como la 1, la 6, los retinoides. O sea, repito, hay muchos trabajos donde se han intentado entender cuáles son todos estos factores que ayudan a regular positivo o negativo el ciclo para que se lleve de forma ordenada. Repito, no exista un crecimiento desmedido donde solo estimulo, estimulo, estimulo. Todo vaya de manera ordenada. La siguiente, por favor. Ahora, si recordamos esta parte de anatomía, les comentaba en un inicio, el ciclo de crecimiento se lleva en tres fases. La fase de anagen o anagénica, que es aquella fase de crecimiento completamente activo. Es un pelo que se le llama funcional. El folículo piloso se encuentra completo, no ha perdido ninguna de sus funciones. Y en esta parte, pues sí, en esta parte de diferenciación es donde se empieza a depositar el color. Es donde los melanocitos empiezan a verse depositados en la corteza del pelo para así poder dar origen al color según la especie, según genética, según la raza. ¿Ok? La siguiente, por favor. Si ustedes ven este tipo de pelos en el microscopio, justamente como lo veían en la imagen anterior, van a tener esta forma como de gancho. Eso es algo característico que ustedes pueden, a través de un tricograma, diferenciar o identificar un pelo en anagen, que son estos que su bulbo termina en forma de gancho. Ahora sí, la siguiente, por favor. La fase de catagen, que es la fase de transición entre un pelo completamente activo a un pelo que se encuentra en reposo absoluto, ¿ok? A diferencia de la fase de anagen, la fase de catagen se caracteriza porque el bulbo ha sufrido una constricción, justamente parece como un puño cerrado, ya no es tanto un gancho, ahora es un puño cerrado, y es en esta fase donde empieza el proceso de queratinización. Al igual que la piel, en el cual durante su proceso de cornificación y queratinización, los queratinocitos van sufriendo diferentes cambios, lo mismo pasa en el pelo. De hecho, a esta queratinización, perdón, se le llama triquilemal, que es la queratinización del pelo como tal. La siguiente, por favor. Y por último, la fase de telogen, que es la fase de reposo absoluto, aunque todavía hay un poco de actividad metabólica, ya no es tan intensa como en las fases anteriores. De hecho, en la que es mucho más intensa es la fase anagénica, la fase de crecimiento activo, y aquí tiene la característica el bulbo por presentar justamente esa forma como de hacha. Ya es muy fina la parte distal del pelo, por ende se desprende con mucho mayor facilidad. Eh, Como les comentaba hace rato y la tabla, para que el pelo vaya apareciendo en cada una de estas fases, necesita muchos mediadores, pero también para que el pelo siga este camino de manera ordenada y termine cayéndose, necesita tener otro pelo en fase anagénica muy proximal hacia su bulbo. Es decir, no se queda ese folículo piloso sin un pelo en algún momento, no. En cuanto se está cayendo el otro, en la parte de atrás inmediatamente está saliendo el pelo próximo a ocupar ese tallo piloso. La que sigue, por favor. En cuanto a la alopecia X, si hablamos ya estrictamente de la enfermedad, durante muchos años se le ha llamado de diferentes maneras. Y esto era de la mano porque no se ha entendido al 100% qué es lo que sucede en estos individuos para que pierdan el pelo. Por un lado, o al inicio se le llamaba como un síndrome de pseudo-Cushing, y esto porque en varios artículos, principalmente utilizando al Pomerania como modelo, se demostraba que muchos de estos pacientes, haciéndoles pruebas para descartar hiperadrenocorticismo, todo salía dentro de rangos. Fosfatasa, la estimulación, la supresión con dexametasona, los ultrasonidos no evidenciaban algo que fuera compatible con un paciente de hiperadrenocorticismo. Sin embargo, cuando han tratado a estos pacientes con dosis bajas de trilostano, en algunos casos pareciera ayudar a estimular otra vez el crecimiento del pelo. Por eso en su momento se le llamó síndrome de pseudo-Cushing. Ya tiempo después, trabajos mucho más recientes empezaron a medir también la hormona del crecimiento como un posible tratamiento, un posible estimulante del crecimiento del pelo, y por ende se le llamó dermatosis sensible a la hormona del crecimiento.
al igual que los pacientes tratados con trilostano. En algunos funcionaba, en algunos no ha funcionado. Otros trabajos empezaron a discutir si se trataba de alguna alopecia posrasurado. De hecho, en algunas literaturas así lo pueden encontrar. Hay algunos reportes que mencionan que aquellos individuos que sufren rasurados o sufren cortes constantes pueden ser propensos a desarrollar la enfermedad. Sin embargo, esta relación hasta la fecha tampoco se ha demostrado. Otro de los autores también por ahí lo han denominado como alopecia que responde a la biopsia, y es que no me dejarán mentir, quienes han visto este tipo de pacientes, si les han tomado biopsia o han entrado a procedimientos quirúrgicos no relacionados a la enfermedad, pero cualquier otra cuestión, las zonas en las que se han hecho heridas son las que han mostrado un crecimiento mucho más acelerado del pelo, por eso se les denomina alopecia que responde a la biopsia. Y un poco más reciente, se ha demostrado una cierta relación entre la castración y que vuelva a crecer el pelo en esos perros. De hecho, se le llama también como una dermatosis responsiva a la castración. La que sigue, por favor. ¿Y por qué responsiva a la castración? Porque se ha demostrado, y este estudio se agarró primero en humanos y después se jaló hacia medicina veterinaria, donde se ha demostrado que hay receptores de estrógeno en el folículo piloso. Y estos receptores, pues, señalan a favor, estimulan al folículo para que el pelo empiece un desarrollo adecuado hasta que alcance todas las fases de diferenciación. Y conociendo esto, por lo mismo, se ha sometido a muchos de estos pacientes que empiezan en momentos tempranos con signos clínicos de la enfermedad. Lo que se sugiere es primero considerar la esterilización, castrarlos para ver si una vez que disminuya esta señalización, el ciclo empieza otra vez de una manera completamente normal. ¿Ok? La que sigue, por favor. ¿Y por qué se tomó esta idea o por qué se piensa constantemente en este manejo? Porque justamente en este artículo se tomó un grupo de perros, eran perros Pomeranian, donde se empezaron a medir esas vías del colesterol, a medir ciertas enzimas para ver cómo se comportaba en estos individuos. Y por lo menos ahí lo que se pensaba o lo que se demostró en algunos individuos es que tienen la característica, algunos Pomeranians con alopecia X, de tener una sobreexpresión de la 17-hidroxiprogesterona, que ayuda mucho a esta vía del colesterol para la síntesis hormonal. Entonces, al parecer, algunos perros, algunos pomeranias tienen esta sobreexpresión y esto ocasiona al mismo tiempo una disminución del 21-hidroxilasa. ¿Eso que ocasiona? Que la vía del colesterol se lleve de una manera mucho más alterada y al finalizar exista una sobreexpresión de testosterona y aldosterona, lo cual pareciera indicar un factor que predispone a algunos pomeranians a que empiecen con esta pérdida de pelo a largo plazo. Y eso, por ende, justifica hasta la fecha el que se recomiende la castración. Si me llega por primera vez un perro con alopecia X, empiezo a diagnosticar, empiezo a descartar enfermedades endocrinas. Lo primero es indicar castración de la mano, ¿ok? ¿Cuál ha sido la desventaja hasta ahora de esta teoría? Que no se ha encontrado de manera constante. Algunos perros con alopecia X, repito, Pomeranians, que es donde más se ha llevado a cabo este tipo de mediciones, sí llegan a tener esta sobreexpresión, pero algunos que no tienen la enfermedad también pueden tener la sobreexpresión de la 17-hidroxiprogesterona. Por ende, no se ha asociado al 100% como un factor que desarrolle en todos los perros la enfermedad o la alopecia X. La siguiente, por favor. Entonces, sabiendo esto, sabiendo cómo actúa un poco la cuestión hormonal, cómo se le ha llamado anteriormente a la enfermedad, un poco sobre el entendimiento sobre los marcadores que puede estimular el ciclo de crecimiento, que lo puede frenar, pues justamente por eso les puse esta pregunta. Entonces, ¿realmente la alopecia X se trata de una enfermedad folicular? O sea, ¿realmente tiene que ver algo con las vías de señalización caracterizadas en el ciclo del crecimiento o hay algo más? La siguiente, por favor. Y es que, pues digo, esta ha sido una pregunta que se ha llevado durante mucho tiempo y justamente de ahí ha surgido este trabajo, que son nuevos conocimientos sobre las vías que regulan el ciclo del pelo canino y su desregulación en la alopecia X. Y en este trabajo, donde ya se metieron a nivel mucho más molecular, a nivel genético,
se demostró que muchos perros, o el 100% de la población que ellos estaban midiendo aquí, tienen una desregulación de las hormonas, de las genes que estimulan factores hormonales. La siguiente, por favor. Y es que en estos individuos justamente se leyeron todos estos genes, todo lo que ustedes ven en cada uno de los cuadritos son diferentes genes relacionados a que hasta ahora se demostró que estimulan a favor o en contra el ciclo de crecimiento del pelo. Y en aquel estudio se vio que todos estos genes que codifican ciertas enzimas o diferentes enzimas en el metabolismo de las hormonas sexuales, al parecer en los Pomerania y en las razas nórdicas están señalizados de una manera diferente, no llevan una cascada de manera habitual como en otros individuos y pareciera ser este factor genético el que malestimula la parte hormonal para que en estos individuos no haya una señalización adecuada y de repente, ¡pum!, el pelo deje de crecer por completo, ¿ok? La siguiente, por favor. Hasta ahora, ¿qué genes son los que más se señalan? Está lo que es el CYP1A1, el CYP1B1 y el SD1-7B14. Hace falta mucha información, hace falta pues hacer muchos más artículos a nivel genético, pero repito, es lo que hasta ahora más se ha señalizado como un factor pues que participa activamente en estos individuos y en cierto grado pues podemos hablar un poco más con el propietario y decir, no es tanto factor externo, no es tanto un factor de un mal manejo, ni porque lo bañaron frecuente, y muy probablemente ni siquiera porque lo rasuraron, sino es un factor genético que hasta ahora ya se ha demostrado característico de la raza, característico de ese individuo que tuvo esa mutación genética y no está teniendo una señalización adecuada. La siguiente, por favor. Muy bien, una vez que ya discutimos un poco esta parte sobre la fisiopatología, intentamos entender un poco más sobre qué está pasando con estos individuos, pues ahora sí vamos con los aspectos clínicos. La siguiente, por favor. En cuanto a la cuestión racial, como les comentaba hace rato, pues realmente afecta a las razas nórdicas, no solamente al Pomerania. Incluso por ahí existe un trabajo donde reportaron un poodle y por ahí también hay uno donde reportaron un labrador. No son las razas que más predominen para el desarrollo de la enfermedad, pero sí se ha visto pues por ahí casos aislados. No se habla de un cierto riesgo de género, no importa si son hembras o son machos, tienen la misma posibilidad de desarrollar la enfermedad. Y en cuanto a la edad, animales jóvenes adultos no se desarrollan en edades muy tempranas, no en cachorros, pero sí a partir de los 3 a 5 años son los momentos idóneos o la edad idónea donde muchos pacientes llegan con lesiones iniciales. La siguiente, por favor. ¿Y cómo inicia? Es importante tener en mente que generalmente el propietario nos reporta una alopecia progresiva, no prurítica, como les comentaba en un inicio, es no inflamatoria, pero esta alopecia en muchos de los casos va a iniciar en la parte caudal de los miembros pélvicos. De hecho, cuando les llegue un Pomeranian, a lo mejor ya con una alopecia mucho más craneal, mucho más avanzada, si ustedes revisan la zona caudal de los miembros pélvicos, van a ver que va a ser el punto más hiperpigmentado y si ustedes incluso platican con el propietario, en la mayoría de los casos les va a decir, empezó a perder pelo en los muslos y de ahí fue avanzando hacia craneal, ¿ok? Sin embargo, no por el hecho donde nada más se presente o inicialmente inicie en la zona de los muslos, no quiere decir que va a ser la regla absoluta. Algunos pacientes pueden empezar con alopecia en los flancos, con alopecia solo en la cola, como si fuera un perro con hipotiroidismo. La siguiente, por favor. Alopecia en la zona dorsal del cuello. La siguiente, por favor. Incluso alopecia en la zona ventral, del tórax, la zona del abdomen. Es importante cuando tengan un paciente así visualizar todas las zonas alopécicas y también fotografiar, documentar cómo llega desde la primera visita y cómo es que va evolucionando, porque también a veces el propietario está tan acostumbrado a verlo 24/7 que a lo mejor al mes, a los 2 meses, les puede decir no le está creciendo nada, pero ustedes toman sus fotografías anteriores y van a decir, cómo no le está creciendo nada, ¿no? O sea, el pelo tarda tiempo en crecer, pero a veces los cambios van siendo muy sutiles. La siguiente, por favor.
Y también algo importante, no sé si les ha llamado la atención que muchos de estos perros parecen como, no pierden el pelo de forma uniforme, no hay una alopecia verdadera donde la piel quede completamente sin pelo, sino se ve como en un submanto muy raro, muy chistoso, y es que también se ha demostrado que esta pérdida va de forma gradual. Primero se pierden los pelos primarios, aquellos pelos que son mucho más largos, y posteriormente se pierden esos pelos secundarios, que son los que dan esa característica como de plumón, como más pachones, como lo pueden ver en la imagen, ¿no? O sea, hay zonas ya mucho más peloncitas, alopécicas, que en teoría obedece a las zonas de pelos primarios, y lo que queda es lo pachón, lo esponjoso, que son los pelos secundarios. Todo eso lo va a perder, sin duda lo va a perder. ¿Por qué lo pierde? Si se detuvo el ciclo del crecimiento del pelo, no es de que ese pelo se caiga nada más de la noche a la mañana. Fricción, cuando usan suéter, si es que vivieran con comezón por alguna otra condición, es lo que va estimulando que se pierda, se pierda, se pierda. Por ello, como les comentaba hace rato, empiezan con pérdida en la zona caudal de los miembros, pues son individuos que se sientan, se paran, se sientan, se paran. Es una zona de constante roce y eso permite que sea el principal punto donde el pelo se empieza a perder sin problema. La siguiente, por favor. Y ojo, esto también es importante que se lo lleven a casa. Cuando presentan estos perros alopecia y si ya es un cuadro generalizado, se va a encontrar en la zona de las piernas, la parte caudal de los muslos, la zona ventral del tórax, el abdomen, los laterales, el dorso, incluyendo la zona de las cervicales, pero jamás va a afectar la parte distal de las extremidades y la parte de la cabeza. Eso también es importante que lo tengan en mente. Si ustedes ven un Pomerania donde se está afectando esas porciones, hay que descartar algo más. No es un cuadro clínico característico de la alopecia X. Casi siempre se llega a respetar esas zonas anatómicas. Muy bien. La que sigue, por favor. Y también, como les comentaba hace ratito, los cambios pigmentarios, la hiperpigmentación, la melanodermia en estos individuos también está muy bien documentada. Puede estar también incluso relacionado a la pérdida de protección que da el pelo contra la radiación y eso permite una mayor pigmentación de la piel. La que sigue, por favor. En casos muy raros, muy aislados, puede haber eritema, sí, puede existir. No es lo más común. Por ejemplo, en esta pacientita es una chaparrita que igual nos llevaron ahí al consultorio y este propietario le encantaban los viajes en yate, iba, venía, se la llevaba a las costas y pues era un paciente que sufría estas reacciones actínicas pues completamente por el sol. Entonces, sí se puede presentar, sí, pero no es algo tan característico de la enfermedad. La siguiente, por favor. A veces, a lo mejor en la imagen se alcanza a ver un poco más hacia la zona de la articulación de la rodilla, pero a veces se pueden observar escamas. También es importante que lo visualicen, que lo valoren, que en esas zonas tomen muestras. Si ustedes ven un individuo con alopecia y de repente hay escamas en la zona del abdomen, pues con mayor razón, ¿no? O sea, hay que descartar que esas escamas sean por algún proceso infeccioso, sin que no se trate de un paciente con hiperadrenocorticismo, que a veces también podemos observar estas lesiones en la zona abdominal, o bien un paciente con alopecia X. De hecho, las escamas en la zona abdominal, yo creo que me ha tocado verlo pues más común de lo que pensamos. Quizá un 70-80% de los perros que vienen con un diagnóstico presuntivo de alopecia X tienen estas escamas en esta área y a veces en la zona del dorso. La siguiente, por favor. En cuanto al prurito, ahí le podemos dar clic porque es un video, Le ¿no, estoy verdad? dando clic, Doc, pero creo que no está corriendo acá. ¿Por qué le di clic? Pero creo que no está corriendo, Doc. Ok, si pones tu cursor un poquito más abajo del prurito, no te aparece como, ahí Ahí está. está. Ahí está, ahí está. Perdón, es que era por el puntero, Sí, el Doc, puntero, perdóname. ajá. En cuanto al prurito, Ahí está. realmente no es algo que esté asociado con la enfermedad. Es muy raro ver pacientes con alopecia X con prurito. De hecho, este es como el segundo o tercer caso donde el propietario me reporta brinca como loco. Esa era una perrita, brinca como loca, no deja de rascarse. Puede llegar a suceder, sí, claro, puede llegar a suceder.
Y con mayor razón, si me llega un perro con alopecia, con un patrón similar a alopecia X, pues hay que descartar todo lo demás que puede ocasionarnos prurito, ¿no? Y sin duda, pues en estos pacientes el control de parásitos externos como una de mis principales herramientas, pues está bastante bien justificado. Si se dan cuenta, esta pobre, por más que intenta dormir, nada más siente que algo le pica y se levanta y brinca una y otra vez. Muy bien. Pobre. Ahora sí, la siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, este tiende a ser multimodal, multifactorial. En primer orden, pues hay que hacer exclusión, ¿no? Si es un perro de raza nórdica, es un pomerania, pues la raza me puede gritar un poco que se trata de alopecia X, y pues incluyendo la historia clínica, la anamnesis que nos da el propietario, si dice que es una alopecia no plurítica, que fue de manera progresiva, que se ha pigmentado la piel en las zonas donde ha perdido el pelo, y ustedes empiezan a hacer aquellas pruebas de gabinetes, químicas, hemogramas, perfiles tiroideos, y no observan y no logran encontrar ninguna alteración sistémica, pues es muy probable que se trate de un paciente con alopecia X. Sin embargo, si ustedes quieren tener un diagnóstico certero de la enfermedad, la biopsia siempre está muy bien justificada. Hay un poco de discusión al respecto sobre si todos los pacientes necesito biopsiarlos. Si ustedes hacen un abordaje adecuado, hacen una exclusión de otras enfermedades, quizá la biopsia la pueden dejar como una última opción si es que no hay respuesta al tratamiento, o bien si el propietario realmente quiere tener un papel donde le pongan nombre y apellido de la enfermedad. Si no sucediera de esta manera, no en todos los casos requerimos una biopsia. Sin embargo, cuando se hace algo característico, pero no patognomónico como tal, es que se pueden observar diferentes folículos en forma de llama, que es como lo que ustedes están viendo ahí, que se ve como esa óvalo, como esa lagrimita ahí alargada, y este es caracterizado por este exceso de queratinización triquilemal, lo cual genera que ese folículo se obstruya y se genere nada más dilatación del mismo. Algo también característico es que a pesar de tener este folículo dilatado, pues las glándulas que están involucradas pues no están afectadas, están completamente normales, las glándulas sebáceas y las sudoríparas. Sin embargo, pues sí, una dilatación bastante marcada, y en algunos casos hay atrofia epidérmica. La que sigue, por favor. En cuanto a los diagnósticos, si hablamos de diagnósticos diferenciales, si ustedes tienen un perro que les llega con alopecia o probable alopecia X, o ya tienen un diagnóstico inicial clínico de alopecia X, pues siempre hay que descartar todas las demás enfermedades alopécicas que tienden a ser no inflamatorias. La siguiente, por favor. Y no solamente hablo de las hormonales, sino aquellas alopecias congénitas como son las raciales, las hipotriquias congénitas, las displasias foliculares del manto negro, que es la mutación del gen MLPH, o bien aquellas alopecias adquiridas, que repito, no son las inflamatorias, como es la alopecia por dilución de color, las alopecias estacionales de los flancos, como lo que sucede en el bulldog inglés, o muchas otras displasias foliculares. Estas tipos de alopecias generalmente se diagnostican igual a través de una biopsia. Si ustedes quieren estar seguros que no se traten de este grupo de alopecias, y ya repito, descartaron lo hormonal y todo lo demás, pues la biopsia es quien les va a terminar diciendo si realmente es alopecia X o tiene algún otro de estos factores. La siguiente, por favor. Y en cuanto al tratamiento, esta es la parte interesante porque sé que a veces es bastante frustrante tratar a estos pacientes. Como les comentaba en un inicio, no solo es el paciente, a veces es el propietario, y se han hecho a lo largo de los años pues muchas opciones terapéuticas buscando pues qué podemos hacer para ayudar a estos pacientes que en sí pues digamos que en sentido estricto no están enfermos. O sea, es un perro que estéticamente es diferente, es un perro que estéticamente ha cambiado por un marcador hasta ahora, al parecer genético, pero no tiene nada que ver con un tema de salud que nos deba preocupar en gran medida. Por un lado, y al principio está sin duda la melatonina, lleva muchos años discutiéndose este fármaco como una opción terapéutica, y es que se sabe durante muchísimos años que ayuda a promover las fases de anagen, esa fase de crecimiento activo del pelo, y por el otro lado, pues también actúa como
antioxidante, atenúa un poco ese estrés oxidante en los folículos pilosos, lo cual pareciera ayudar en algunos pacientes con alopecia X y otras condiciones a que el pelo vuelva a tener un ciclo bastante activo y coordinado. La siguiente, por favor. Y se ha utilizado en N cantidad de estudios, en N cantidad de individuos. Este es el caso que les comentaba que por ahí se ha visto en un Golden Retriever, creo que les había dicho labrador, pero se ha visto en un Golden Retriever cómo ha funcionado en este tipo de alopecias. En él lo relacionaban por completo a alopecia por rasurado y después de un mes de tratamiento de melatonina se observó una diferencia clínica, una diferencia significativa en cuanto a la cantidad de pelaje en el individuo y de ahí se monitoreó durante 2 meses consecutivos, observando que era muy bien tolerado por el individuo y los efectos secundarios realmente de la melatonina tienden a ser muy bajos. La siguiente, por favor. Ahí, exacto. Tienden a ser muy bajos. En humanos, por ejemplo, la melatonina se utiliza o se considera mucho como un fármaco que ayuda a conciliar el sueño y se discute un poco sobre la somnolencia. Incluso algunos propietarios me han dicho, pero lo voy a mantener dormido todo el día. Realmente no es algo que se haya visto de importancia hasta ahora en los perros. Lo llegan a tolerar bastante bien. Y si se ha reportado por ahí casos de somnolencia, es cuestión de que el individuo se acostumbre al fármaco y regula por completo él mismo su actividad. A lo mucho, dentro de los efectos adversos, lo que me ha tocado ver son vómitos después de un tiempo prolongado de tomar el fármaco. ¿A qué me refiero con tiempo prolongado? 2 a 3 meses mínimo, ¿ok? Y es de que de repente de la noche a la mañana tuvo un vómito hoy, a lo mejor mañana no y pasado mañana otra vez. Y ahí en ocasiones lo que tiendo a hacer es bajar un poco la frecuencia de los fármacos o del fármaco para ver si lo tolera de una mejor manera. En cuanto a la dosis, hasta ahora está demostrada como 3 miligramos por perro y lo pueden dar 2 a 3 veces por día. Algo importante es hacerle saber al propietario que no es un fármaco que va a ser magia y que el ciclo del crecimiento del pelo lleva tiempo, el pelo toma tiempo que crezca. Entonces, ¿cuánto tiempo está justificado que estén con el tratamiento? Mínimo 2 a 3 meses. Eso es mínimo. Incluso a veces lo que yo hago es, si me llega un paciente con alopecia X y quiero tratarlo con melatonina, empiezo a tratarlo hoy y lo veo en 2 a 3 meses después, siempre y cuando no tenga otra complicante de la piel. Muy bien. La siguiente, por favor. El trilostano también es otro fármaco, como les comentaba hace rato, por eso se llamaba el pseudocushing. También se ha demostrado, se ha utilizado en algunos pacientes, en algunos pomeranians. Ya estamos hablando de hace muchos años, 2004, donde ya se discutía el trilostano como una opción terapéutica. Actualmente ya no es algo que se llegue a utilizar, ya no es algo que se recomiende por los efectos pues, que sabemos que ocasiona el fármaco. La siguiente, por favor. Sin embargo, vean, justamente en este estudio utilizaron 16 Pomerania, 8 Poodles, todos con alopecia X. En las pruebas que se le habían hecho a esos individuos, pues justamente se había demostrado esta elevación de la 17 hidroxiprogesterona, pues estimulación de ACTH y una relación cortisol-creatinina en orina pues positiva, bastante asimilado con un paciente con hiperadrenocorticismo y por ende decidieron iniciar con trilostano. Las dosis fue a 10,85 miligramos total por el individuo en promedio, 1 a 2 veces al día, y por lo menos se observó una mejoría en el 85% de los perros tratados en un periodo de 4 a 8 semanas. Repito, si hay trabajos donde se ha demostrado, si es un pomerania con hiperadrenocorticismo, pues sí lo vamos a utilizar, pero si no es un paciente con la enfermedad, está como en discusión si lo utilizamos o no lo utilizamos. La siguiente, por favor. Esta terapia de microagujas, el microneedling, también se ha utilizado, se ha demostrado. De hecho, durante muchos años también ha sido una herramienta y no solamente en medicina veterinaria, también en medicina humana. Primero surgió en medicina humana en aquellos individuos con alopecia congénita, con alopecia areata, y después se jaló hacia medicina veterinaria. Este tipo de cepillos o este tipo de rodillos, pues en México lamentablemente no hay, solamente están en Estados Unidos. ¿Se puede utilizar? Sí, claro, se puede utilizar. La forma o el principio cómo actúa
entendiendo un poco la enfermedad, es que lo que estimulamos es esa inflamación por el mismo traumatismo de las agujas sobre la piel, lo cual permite que lleguen muchos marcadores inflamatorios, incluyendo marcadores de hormonas del crecimiento, lo cual estimula al parecer que el pelo vuelva a crecer de forma favorable. Sin embargo, pues hay que tener en mente que son pacientes que deben sí o sí ser anestesiados de manera general y estar monitoreando pues para evitar efectos secundarios. La que sigue, por favor. En este estudio, de hecho, se utilizaron, si no me recuerdo, eran 3 o 4 perros Pomeranian con alopecia X y se hizo un único tratamiento de microagujas. Se monitoreó a las 5 semanas, empezaron con un crecimiento paulatino y una vez que se volvió a poblar por completo el pelaje en ese individuo, se hicieron monitoreos durante por lo menos las siguientes 12 semanas sin ninguna recaída, sin ninguna lesión nueva alopécica. Muy bien. La siguiente, por favor. La hormona del crecimiento, como les comentaba hace rato, si uno de los nombres era la alopecia responsiva a la hormona del crecimiento, pues justamente fue porque surgió este trabajo donde durante vías subcutáneas 3 veces por semana se observó una respuesta favorable en un grupo de perros con alopecia X. Sin embargo, esto les llevó, perdón, entre 4 a 6 semanas. Sin embargo, desventaja, no funcionó en todos los pacientes. De ese grupo de perros hubo un 70% que mostró una mejoría significativa y los restantes pues no mostraron ninguna respuesta ante las aplicaciones constantes de hormona de crecimiento. Por lo mismo también sigue estando en discusión si vale la pena o no utilizarla. La verdad es que nosotros, o en mi caso, no es algo que consideren estos pacientes con alopecia X. La siguiente, por favor. El deslorelin también es otro fármaco que se ha utilizado, también es otro fármaco que se ha demostrado. Se utiliza mucho para la reproducción, es un agonista de la hormona liberadora de gonadotropina y por lo menos en estos pacientes, entendiendo un poco las vías de señalización para el crecimiento del pelo y la participación de las hormonas sexuales, pues por ende se utilizó o se ha probado este fármaco y hasta ahora los estudios que se llegaron a utilizar ya en 2014, ya un poco viejos, hace 10 años, pues se demostró que solo es eficaz en machos intactos. En promedio el pelo vuelve a crecer en unos 2 a 3 meses, pero lo mismo, no crece en el 100% de los individuos que se ha utilizado como una opción terapéutica. Y por lo mismo, lo que se sugiere es, si quiero estar seguro de que no se trate de algún factor hormonal, la castración o la esterilización en el caso de las hembras. La siguiente, por favor. Ahora, si tengo un perro que ya traté, respondió bien a la melatonina, respondió bien a la terapia con el rodillo, lo que haya hecho, vemos que hubo una respuesta favorable, es importante también hacerle saber al propietario que este pelo rara vez es permanente. Siempre corren el riesgo de que otra vez empiecen a desarrollar la alopecia. ¿Por qué? Porque es un factor genético, es un factor que hasta ahora se ha demostrado con una transcripción errónea de las hormonas sexuales que participan activamente en el ciclo del crecimiento del pelo. Si eso viene desde el individuo, desde su expresión genética, pues el pelo lo va a seguir perdiendo toda la vida. Puede que lo desarrolle otra vez, puede que no, pero es importante hacerle saber este punto al propietario, porque sí me han tocado pacientes donde tuvieron una respuesta bastante favorable en la primera terapia y quizá regresan 6 meses, 12 meses, un año y medio después y otra vez la angustia está volviendo a crecer, a perder el pelo, ¿ok? Es importante hacerle saber este riesgo que existe en el paciente. La siguiente, por favor. Ahora bien, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros en Centro Veterinario México en dermatología especializada? Pues justamente les voy a presentar estos dos casos. Él es Flash, es un Pomerania macho castrado de 5 años que llegó a consulta, eso ya fue en el 2022, por una alopecia progresiva crónica. O sea, la propietaria no recordaba desde hace cuánto Flash estaba perdiendo el pelo, pero había sido algo constante. La siguiente, por favor. Ella por lo menos mencionaba que llevaba 2 años, por lo menos, donde Flash estaba perdiendo el pelo. No lo veía con comezón, no era un paciente que viviera con prurito y tampoco infecciones en otras partes del cuerpo, incluyendo los oídos.
A partir de ahí, pues empezamos a revisar a Flash, empezamos a hacer un examen físico general, no vimos ninguna alteración, no tenía historias incluso de algún otro problema general de la piel o del organismo, y en nuestro examen dermatológico justamente observamos una alopecia bastante generalizada que involucraba la parte dorsal, la parte de los flancos, la parte caudal de los miembros pélvicos, con una hiperpigmentación, esta melanodermia en estos puntos señalados, principalmente, o que había iniciado de forma inicial, que había iniciado, perdón, de manera prematura en la zona caudal de los miembros pélvicos y con abundantes escamas, no solo en la zona abdominal, sino involucraba la zona dorsal, la zona de los flancos. Ok, la siguiente, por favor. Y ojo, no afectaba la zona de la cabeza ni la parte distal de los miembros. Justamente esta es la foto de Flash. Así es como lo vimos la primera vez. Si se dan cuenta, lo que les comentaba hace ratito, están presentes solo los pelos secundarios, esos pelos que parecen como plumón, como que está todo más esponjoso de lo habitual, y sin duda ya había perdido una gran cantidad de pelos primarios, no afectando la cabeza, no afectando la parte distal de los miembros. Ok, la siguiente, por favor. Que había iniciado en la zona caudal de los miembros pélvicos, en la zona de la cola, había evolucionado hacia la zona del abdominal del tórax, la zona del abdomen, la zona de las ingles. La siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, ¿qué decidimos hacer con Flash en aquel primer visita? Pues empezar a descartar, ¿no? Había acudido con otros médicos, había recibido por ahí algunos tratamientos que en ese momento ya no recordaba, pero no le habían hecho ninguna prueba sanguínea. Entonces, en la primera visita decidimos hacer una química, decidimos hacer un hemograma, decidimos empezar con un perfil tiroideo. La propietaria, como en ese momento no traía mucha disposición económica, solamente accedió a que hiciéramos una prueba de T4 libre para descartar hipotiroidismo, y todo esto había salido sin ninguna alteración. Entonces, recuerdan que estaba con abundantes escamas, entonces decidimos mandar, pues no había infección, no había nada que gritara que el perro se estaba infectando y no había comezón. Sin embargo, la champuterapia, la terapia tópica en este tipo de individuos, pues también les ayuda bastante. Hay que ayudar a quitar ese exceso de escama y empezar a proteger la piel. Entonces decidimos mandar más que un champú antiséptico, un champú queratolítico, queratoplástico, que tuviera azufre, zinc, avena coloidal, como es el Dermatril champú. Se dio la indicación de baños generales 1 a 2 veces por semana sin ningún problema, aunque no había presencia de otros signos clínicos como comezón, aunque se había hecho raspado y no había ninguna presencia de ectoparásitos, pues sí decidimos descartar todo lo demás que pudiera involucrar una alopecia no plurítica, por lo cual mandamos un antipulgas oral mensual, y habíamos indicado la melatonina 3 veces al día con ese paciente, y así se había ido por lo menos durante 2 a 3 meses. Sin embargo, por cuestiones económicas de la propietaria, ella no regresó en ese periodo de los 2 meses, y cuando concluyó los 2 meses, ella decidió quitar la melatonina porque no observó ninguna mejoría con el paciente. La siguiente, por favor. Por lo mismo, pues volvimos a ver a Flash el día 19 de octubre, 3 meses después, es decir, llevaba un mes sin tomar melatonina, seguía con esa alopecia pues generalizada, bastante marcada, había todavía esos cambios pigmentarios, esta hiperpigmentación generalizada en las zonas donde estaba la alopecia, y lo único que sí veíamos diferente en el pelo, aparte de que la propietaria había recortado para que no se viera como ese pachón de forma de mosaico, lo que sí llegamos nosotros a observar es que habían continuado de forma constante los baños, ya no estaba con presencia de escamas como lo habíamos visto en la primera visita, y ahí fue donde empezamos a platicar con la propietaria. ¿Qué opciones? ¿Qué más queremos hacer? Existen las microagujas. Existen trabajos donde se ha utilizado el trilostano en dosis baja como otra opción de tratamiento. Existe Flash, recuerden, ya estaba esterilizado, ya estaba castrado. Entonces se le planteó eso, o bien se le planteó el uso, si es que ellos así lo querían, buscando alternativas no invasivas, pues el uso de terapia lumínica como una herramienta opcional en el caso de Flash. La siguiente, por favor. Y vean, así fue como
regresó en esa segunda consulta. Si se dan cuenta, o sea, la pérdida de pelo continúa. Quizá es un poco más evidente ahora, también de la mano porque la propietaria pues recortó los pelos para que no se viera tan disparejo, pero sí estaba ligeramente con menos pelo que la primera visita, que había sido hace 3 meses. La siguiente, por favor. Y ahí la propietaria, perdón, en la visita anterior lo que accedió fue que hiciéramos terapia lumínica. Esta terapia con esta lámpara que es muy fácil de portar, que no tiene efectos secundarios, que podíamos combinar con los baños, que sin duda había mejorado la condición del paciente, y más que sabíamos que ya estaba sin melatonina. Ahora sí, la siguiente. Esta fue a la tercera visita, es decir, la primer o la segunda sesión después de la reevaluación. Quizá todavía no es muy notorio, pero si empezamos al final, les voy a poner como un poco más cronológicas las fotos, pero poco a poco, por lo menos en la parte de la grupa, como que Flash empezó con un crecimiento de pelos muy cortos en algunas partes del cuerpo. Les repito, ya no se veía como tan disparejo, pero también porque la propietaria había recortado. La siguiente, por favor. Esto fue para el 17 de noviembre. No sé si les resulte como fácil visualizar, pero yo más que una piel completamente pigmentada, a mi ojo se veía como un manto blanco que empieza a cubrir poco a poco más la superficie del paciente. De hecho, cuando nosotros lo revisamos, quizá la foto no le haga mucha justicia, se veía un pelo muy brillante, se veía, era un pelo mucho más suave, ya no sentía solamente la piel. Y si se dan cuenta, la zona que todavía estaba como dando lata era la de los miembros pélvicos, la zona caudal, es la que todavía se ve como hay un poquito más pelona. La siguiente, por favor. Pero vean para la séptima sesión. Repito, esto es solamente con terapia lumínica y baños regulares 1 a 2 veces por semana. Si alcanzan a ver cómo por lo menos de la zona de los hombros hacia caudal está mucho más blanco la parte del cuerpo, se ve un pelo mucho más largo, mucho más visible. La zona caudal de los miembros igual para esa séptima sesión todavía nos estaba dando lata, era como la última parte que quería terminar de estabilizarse. La siguiente, por favor. Pero vean para la novena sesión. Ya es un individuo completamente diferente, es un individuo que ya tiene un manto mucho más largo, es un individuo que empezó a responder paulatinamente al tratamiento. Llevó tiempo, sí, novena sesión, estamos hablando que para esa fecha ya transcurrieron 9 semanas de tratamiento de terapia lumínica constante, constante, constante. La siguiente, por favor. Así era como literal hacíamos nuestra terapia. Lo que hacíamos era llegaba, poníamos el producto, iluminábamos con la lámpara, lo hacíamos 1 o 2 sesiones y después lo pasábamos al área de baños, utilizábamos nuestro champú, como les comentaba hace rato, él estaba con Dermatril medicado, se pasaba al baño, se bañaba, el mismo producto quitaba el exceso de gel sin ninguna reacción, sin ningún problema, se secaba y se iba a casa. La siguiente, por favor. Y fíjense cómo estaba para la décima sesión. Ya era completamente otro paciente, ya era completamente otro perro. Vean nada más la parte caudal de los miembros pélvicos, la única zona que nos seguía dando lata, pero de ahí en fuera era Flash, era un perro que le estaba creciendo por completo el manto sin ningún problema. Esa fue en su momento la última sesión, porque la propietaria iba a viajar. De hecho, ella siempre lo mandaba con alguien más que les ayude en casa. Entonces, en ese momento ella dijo, ¿saben qué? Es la última sesión que lo puedo mandar, yo me voy de viaje, no hay quien pueda el chofer no estaba, no hay quien pueda venir con quien lo mandaba, entonces ella decidió pues hasta ahí frenar las sesiones. La siguiente, por favor. Pero vean, justamente de una primer sesión, que es la imagen del lado izquierdo, donde la propietaria solamente nos ayudó como a recortar, a quitar esos pelos secundarios, hasta llegar a esta décima sesión, sin uso de trilostano, sin uso de melatonina, sin uso del derma roller, solo terapias de luz, terapias de luz, terapias de luz. La siguiente, por favor. Y vean, nosotros lo volvimos a ver hasta el 8 de febrero. ¿Se acuerdan que era en noviembre cuando la propietaria se fue de viaje? Esto fue el 8 de febrero.
Vean la diferencia. En verdad es flash, ni pareciera. Ellos obviamente suspendieron terapia lumínica y ya lo único que dimos fue el tiempo para que el pelo volviera a crecer. Hubo otra vez esta estimulación, otra vez volvió el ciclo de crecimiento a activarse y lo único que necesitábamos era tiempo para que el pelo creciera, creciera, creciera. ¿Vale? Aquí, ¿qué fue lo único que sí se le comentó a la propietaria? Existe el riesgo de que se vuelva a caer el pelo, sí, es un factor genético, sí, y solo es un paciente que se está monitoreando. Muy bien. Puede que vuelva a responder de forma favorable a la terapia inicial con melatonina, puede que vuelva a responder con terapia lumínica, puede que requiera algún otro manejo, sí. Cada cuadro se presenta de una manera completamente diferente, ¿vale? La siguiente, por favor. Vean, incluso aquí ya está la última visita, miembros pélvicos, lo que más nos costó trabajo, por lo menos en esa visita era la zona que todavía permanecía con una alopecia discreta, pero vean cómo se veía toda la parte del dorso. Otra vez era el flash que la propietaria recordaba, era ese perro peluchón, ese perro pues suavecito y abrazable que a ella le gustaba. La siguiente, por favor. Ahora miren, vamos con este otro caso. Vimos el caso de Flash y dijimos, ok, vamos a probarlo con otros pacientes, pacientes que son mucho más crónicos, pacientes que han respondido a mucho, que no han respondido a muchos otros tratamientos. Ella es Matcha, ella es una mix de Pomerania de 4 años, hembra castrada. Al igual que Flash, el propietario llegó muy angustiado porque ya tenía una alopecia progresiva no pruriginosa que ya había sido crónica. La siguiente, por favor. Él mencionaba que por lo menos esta perra llevaba 3 años con pérdida de pelo, no había presencia de comezón, no había presencia de ninguna otra lesión dermatológica. Incluso cuando empezó con la pérdida, que al igual que el Flash había iniciado en la zona caudal y había evolucionado hacia craneal, le había indicado un primer médico melatonina y él se la había dado mínimo 6 meses. Llevaba mucho tiempo tomando melatonina, melatonina, melatonina y de la mano pues él iba visitando más médicos para buscar otras opciones terapéuticas. En el examen dermatológico, igual encontramos una alopecia bastante generalizada, involucraba la zona del abdomen, inguinal, del pecho, del dorso, de los flancos, acompañado de una hiperpigmentación en todas esas zonas. Y al igual que Flash, pues no involucraba las áreas distales de los miembros ni pélvicos ni torácicos, así como la cabeza. La siguiente, por favor. Con ella, al igual que Flash, decidimos hacer una química, decidimos hacer un hemograma completo para empezar a descartar algún otro tema endocrino, algo más que pudiera mostrarnos alguna alteración de relevancia o que necesitáramos tratar de manera primaria. No encontramos ningún problema y el propietario en su momento traía una prueba de perfil tiroideo. La siguiente, por favor. Y tampoco no se habían reportado nada, por lo cual él ya estaba como desesperado de, por favor, ya visité muchos lugares, ya he tomado melatonina, quiero buscar otras alternativas. Y antes de plantearle el uso, igual que Flash, de terapia lumínica, con ella sí decidimos hacer una biopsia, y más porque había sido un propietario que había estado como visitando muchos médicos, ya estaba en una situación de desesperación y en cierto grado nosotros como para protegernos y decir realmente este es el diagnóstico y lo vamos a tratar de esta manera, funcione o no funcione, justamente por eso le tomamos esta biopsia. Y con ella, pues sí, efectivamente fue un diagnóstico completamente compatible con alopecia X. Se encontraban estos, como la imagen 4 que ustedes ven, estos folículos en forma de llama, o sea, así característico de lo que menciona la literatura, obstruidos por material de queratina, completamente compatible con un paciente con alopecia X. La siguiente, por favor. Tomando esto en cuenta, pues ya decidimos cómo vamos a tratar a este paciente, decidimos utilizar igual champuterapia. Créanme que en muchas condiciones dermatológicas, los baños regulares, independientemente si no hay una infección, les va a ayudar muchísimo a mejorar la condición del pelaje, ¿ok? Incluso la condición de la piel. Con ella no había infecciones, no habían escamas, aún así mandamos de cajón baños semanales, un champú solo hidratante o un champú solo calmante para que se mantuviera bastante tranquila en la situación de la piel. Un buen control también de parásitos externos, y con el propietario también se le dio varias opciones si quería probar el Dermaroller que se puso en la mesa como un posible tratamiento. En ese momento, con él en particular,
También se le compartieron algunos artículos donde se utilizaba el trilostano en dosis bajas y también se le puso como una alternativa sobre la mesa, sobre una opción de tratamiento y solo estar monitoreando a esta chaparrita, a Matcha, o bien el uso de la terapia lumínica. Debido a la agresividad que puede presentar cada uno de los tratamientos, al igual que con Flash, decidí utilizar solo terapia lumínica. La siguiente, por favor. Y vean, justamente esta es Matcha. Ahí trae los puntos de las biopsias. Decidimos pues tomar de los flancos para que se corroborara realmente el diagnóstico. Y cuando hablamos, se le entregó y se platicó, acudió a retiro de puntos y a partir de ahí decidimos hacer la primera sesión de terapia lumínica. La siguiente, por favor. Vean para la segunda sesión, quizá no es tan evidente, me van a decir, se ve completamente igual, parece un puerquito, la piel completamente rasurada, rosita, ok. La siguiente, por favor. Vean para la cuarta sesión, ¿cómo sabemos que es matcha? No sé si alcanzan a ver en la imagen del lado izquierdo, donde está, exacto, donde está ahí el como lacercito, ahí es donde se había hecho la biopsia. No, está un poquito más hacia atrás. Ahí se ve muy poco, ¿ok? Pero ahí es donde se había realizado la biopsia, ¿ok? Y es el primer punto donde ustedes, conforme les vaya poniendo las imágenes, se van a dar cuenta que es matcha, porque es el primer punto donde le va a empezar a crecer el pelo. Recuerden lo que les decía en un inicio, muchos de estos pacientes tienen la característica de que las zonas que sufren alguna herida, algún proceso inflamatorio, son las zonas donde primero crece el pelo. La siguiente, por favor. Ahí está, ok. Ahí pueden ver las zonas donde se habían hecho las biopsias, cicatrizó sin problema. La siguiente, por favor. Ahí ya llevamos la sexta sesión. Ya ven cómo se ven estos mechones más largos. Sí los alcanzan a ver. Mucho más largos. Quizá el del lado derecho no se aprecia mucho en la vista dorsal, pero ahí se ve el pelo mucho más largo. Sigue siendo macha. La siguiente, por favor. Y quizá en este punto ustedes van a decir, no, bueno, yo no veo mejoría, no creo que realmente le vaya a funcionar. Y también nosotros estábamos de chin. O sea, la veía un poco diferente, pero no entendía el qué. Por lo menos si los dos mechones ahí, pues sí me ayudaban a que se viera diferente, pero pues tampoco el plan era hacerle cortes por todos lados hasta lograr que cubría por completo el pelo. Ok, la siguiente, por favor. Ahí estamos hablando que iba en una octava sesión. Esa es una décima sesión. Ahí fue donde pude respirar un poco más. Quizá las imágenes, principalmente las de los extremos, la derecha y la izquierda, quizá no nos deje muy claro cómo está, pero si ustedes ven la que está de costado, no sé si aprecian que se ve como más que la piel, como un manto un poco más blanco en la superficie. Es muy poco perceptible, pero justamente por eso les decía hace rato, es importante en estos pacientes documentar fotos, 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 fotos. El propietario con ella, que siempre ha sido como muy, pues muy observador y un poco quisquilloso y un poco obsesionado, él en cada visita nos decía, la veo diferente, la veo diferente, la veo diferente, y aunque nosotros estábamos entre un sí, no, sí, no, sí, no, ya en esa décima sesión dije, chin, creo que sí la veo diferente, creo que sí le va a funcionar en algo. La siguiente, por favor. Y vean hasta dónde llegó. Con ella también decidimos 10 sesiones y nos vemos en unas 4 a 8 semanas. Este propietario también le gustaba como viajar mucho, iba, venía y lo vimos hasta las 18 semanas, es decir, 8 semanas después que habíamos terminado las sesiones con terapia lumínica y vean la diferencia con ella. El pelo ya estaba mucho más largo y de hecho acudió porque la zona de la grupa, esa zona de espalda baja, era la única que no terminaba de crecer. O sea, fue por el único motivo por el que volvió a regresar un poco desesperado. La siguiente, por favor. Y vean, justamente era la zona de la espalda baja, la zona de la grupa, lo único que no mejoraba. No había prurito, no había nada más, solamente una ligera alopecia local. La siguiente, por favor.
Y pues también, ¿no? Decidimos ahí hacer terapia lumínica, hacer combinaciones. Ojo, algo importante también que no les había mencionado es que de la primera vez que ella llegó y que había estado tomando mucho tiempo melatonina, pues decidimos suspendérsela. No tenía caso que continuara con un fármaco que al final el propietario no veía ninguna mejoría clínica. La siguiente, por favor. Y vean, hicimos, no recuerdo si fue una o dos sesiones, porque igual no era como el propietario más constante con matcha, y vean cómo estaba para esas sesiones. Sin duda el pelo empezó otra vez con esa activación, empezó a crecer otra vez de forma paulatina, quizá en esa zona fue un poco más evidente en las primeras sesiones. La siguiente, por favor. Y vean la diferencia. O sea, sí lleva tiempo, sí. Llevaron sesiones, sí. Llevaron visitas, sí. También se extendió un poco más porque, como les decía hace ratito, no era el propietario más cumplidor. Cada sesión, cada visita, pues a veces se extendía 2, 3 semanas hasta que ellos volvían a aparecer para que les hiciéramos terapia lumínica. Pero sin duda, pues le ayudó bastante, bastante bien a este paciente que el pelo volviera a crecer sin problema. Ok. La siguiente, por favor. Y ventajas, que al final, como les comentaba hace rato, la alopecia X pues es una enfermedad que como tal no tiene ninguna afección sistémica. Mientras menos agresivos seamos en nuestro tratamiento, sin duda yo creo que nos va mejor en todos los aspectos, no por querer arreglar una cosa que a veces o en este caso es completamente estético, vamos a afectar otras partes del organismo. Cada una de las terapias tiene sus pros, tiene sus contras. Si me preguntan respecto a la terapia inicial, a mí me gusta mucho empezar con la melatonina, sabiendo que tiene pocos efectos secundarios y pues ya sobre eso ir escalando dependiendo cómo veamos al propietario, cómo veamos la respuesta al tratamiento. Y afortunadamente también ya me han tocado propietarios que son como más conscientes y dicen, mira, lo mínimo y si no va, no va, porque también es importante mencionar que en algunos de estos pacientes el pelo vuelve a crecer solo. A veces no necesitamos hacer nada más que darle tiempo, darle meses y de repente ¡fum! El ciclo se vuelve a activar sin ningún problema, ¿vale? Y pues nada, de mi parte eso es todo. Muchas gracias. No sé si tengan alguna duda. Sí, Doc, de hecho ya tengo las preguntitas, Doc Nay, pero antes, por favor, hidrátate. Sé que estamos con un poco de lluvia, pero por favor, toma un poquito de agua. Y en lo que tomas agua, Doc, muchísimas gracias, Doc Nay. Espero que ha sido un buen señalador de imágenes, Doc Nay, para que fuera dinámica la charla, pero bueno, creo que si no saqué un 10 yo creo que por un 8 sí me alcanzó, Doc Nay. No, sí, sí, no, me super ayudaste. Me preocupaba un poco en cuanto al circuito de las Por diapositivas los y que de genes, repente saliera una ajá, cosa y no la otra, pero mira, no, trabajamos muy bien en equipo. Todo fluyó creo que muy bien. nice. Vientos, Doc, toma un poquito de agua. Mientras, Elías, no sé si tú quieras comentar algo, aprovechando que la doctora Nayib va a tomar un poquito de agua para comenzar con las preguntas. Ya, es que me fallaba un poco la cámara. Pues bien, el poder aprovechar este tipo de capacitaciones es muy importante, sobre todo en situaciones que, bueno, pues van visualizando en la clínica diaria. Recuerden que vamos a tener este evento de manera presencial, no solamente van a ser un simposio de algunas preguntas, sino también vamos a estar teniendo por ahí dos diferentes talleres. Uno va a ser de derma, justamente con la doctora Anaí Romero. Se me está olvidando su nombre, doctora. Y otro taller de endocrino. Entonces, la verdad es que está muy, muy, muy interesante, está muy padre. Va a ser en Guadalajara. Pueden preguntar con mis compañeros directamente del laboratorio. Pueden preguntarlo también, por supuesto, con mis compañeros de la distribuidora, o nos pueden contactar a través de las redes sociales como son Facebook, Instagram, a través de WhatsApp, de los diferentes Messenger también. Vamos a poder apoyarles para darles más información acerca de este increíble simposio. Y bueno, quiero aprovechar también, por supuesto, para poder mandar un saludo a nuestros amigos de Chiapas que esta semana van a estar teniendo
el evento de Comebepech, que también en tiempos de pandemia, pues estuvimos apoyándolos también mucho en temas digitales y ahora pues bueno, han regresado al modelo de manera presencial, pues que disfruten mucho el evento que van a estar teniendo esta semana. La siguiente semana vamos a estar también en Ambi, en Mérida, Yucatán. Y pues bueno, también vamos a estar ahí participando para que puedan aprovechar pues esta parte y pues como les comenté, ya está muy cercano CBDL, así es que estén muy pendientes de todos los cosas interesantes que vamos a estar trayendo para este gran evento y puedan estar participando. Y por supuesto también quiero aprovechar para comentar muy gustosamente que ya estamos en Ecuador con nuestro distribuidor Tadec para que puedan estar acercándose con ellos y puedan eh, saber la gama de productos que ya tenemos disponibles en este país para que, pues bueno, poco a poco estemos registrando un poco más de productos y puedan disfrutar de las diferentes opciones que nos pueden estar brindando para temas incluso también dermatológicos, entre otros productos que tenemos. Pues esto es lo que quería comentarles. Yo creo que con esto podemos pasar a preguntas y respuestas. Muchas gracias, Elías. Listo. Muchísimas gracias. Jocanay, ¿estarás por ahí? Sí, aquí estoy, aquí estoy. Listo, me salió un verso sin esfuerzo, casi, Ok. casi. Pero listo, Doc. Entonces, mira, comenzamos. De hecho, inicio con con la pregunta, perdón, del doctor Luis Santillán. Ujú. Doctora, hola, excelente plática. Una Gracias. pregunta. Ajá. El mifepristone o el sería mifepristone, ¿se podría emplear como antagonista de la 17 hidroxiprogesterona? Sí, nada más hay que recordar siempre todos esos efectos secundarios cuando intentamos meternos con las vías hormonales. Yo no lo utilizaría si es que lo pensara como una opción terapéutica. Muchas gracias, Doc Ujú. Anaí. Doc, de parte de la doctora María Rivera Ville, una pregunta, doctora. ¿El pumerano puede llegar a ser alérgico o intolerante al pasto? El pomerania podría ser alérgico o intolerante al pasto. Sí, o sea, las alergias dentro del grupo de factores de una dermatitis atópica canina en sentido estricto puede ser estimulado por muchos factores. Y el pasto, una gran familia de pastos o todas las familias de pastos, dependiendo del individuo, puede jugar un papel importante. Ujú. Si hablamos de la cuestión dermatológica, no sé si se referirá como a alguna cuestión digestiva, esa costumbre que tienen los perros a veces de ingerir pasto y presentar el vómito, pues por todo el proceso irritativo que lleva al ingerirlo. Yo creo que es a los signos dermatológicos, Doc, pero sí, Ujú. sin problema. Muchas gracias, Doc Anaí. Doc, de parte de la doctora Norma Tapia. Doctora, ¿cómo funciona la terapia lumínica a nivel del folículo piloso? Fíjate que es algo que todavía está en discusión, porque al final nosotros también lo hemos como utilizado dentro de estos pacientes y recientemente salió un trabajo donde ya se habla un poco más sobre las diferentes terapias lumínicas y cómo vuelve a estimular el crecimiento del pelo. Repito, todavía está en discusión intentar entender qué parte de la vía del ciclo del crecimiento lo estimula. Al parecer va un poco en la vía de los fibroblastos, qué tanto vuelve a activar esa señalización para que vuelva a crecer sin ningún problema. Muchas gracias, Doc Anaí. Doc, de parte de la doctora Elizabeth Martínez. Muy interesante, doctora. ¿La terapia lumínica puede ser entonces un o el tratamiento de primera elección? Lo pueden utilizar, depende mucho de la plática con el propietario respecto a ellos, qué tan comprometidos y qué tanto quieren buscar estas alternativas con su paciente, porque como les comentaba hace rato, si mínimo nos llevan 10 sesiones consecutivas, ellos deben de hacerse a la idea que 2 meses y medio, una vez a la semana, pues le deben el tiempo al perro para estar acudiendo de forma regular. Muchísimas gracias, Doc Anaí. Doc, de parte de la doctora Deyaneira Valladolid. ¿Cuánto se tuvo que esperar Macha para comenzar su terapia lumínica después de la biopsia, doctor? Nosotros lo hicimos literal, una vez que tuvimos el resultado, que fue entre los 7, 10 días, tuvimos el resultado de la biopsia, se le entregaron e inmediatamente a partir de ahí se citó para terapia lumínica. Recuerden que dentro de
las herramientas o las opciones terapéuticas que tiene esta terapia, también está el proceso de cicatrización en heridas. Entonces, había una herida que ya estaba suturada, había una herida que estaba limpia, que no estaba infectada, y sin duda la terapia lumínica no está contraindicada y su único objetivo en este caso incluso pudo haber sido acelerar el proceso de cicatrización. Muchísimas gracias, Doc Anaí. Doc, nos pregunta la doctora Norma Tapia. Doctora, ¿de qué diámetro tomó las biopsias de Macha? Ahí generalmente lo hacemos por punch y nos fuimos con el de, si no recuerdo, 6 u 8 milímetros. Fue algo muy pequeñito. Muchísimas gracias, Doc Anaí. Doc, de parte de la doctora Ivonne Ramírez Ramírez. Buenas noches, doctora Anaí. ¿Puede Buenas repetir, por noches. favor, el tratamiento en base o a base de lámpara lumínica? Sí, o sea, es la lámpara que ya existe comercialmente. Ahí depende mucho la experiencia, depende mucho el propietario, qué tan constante quiere acudir a la clínica. Generalmente son 1 a 2 sesiones por semana. Ya la lámpara viene con un cronómetro donde ya te marca los 2 minutos de exposición a la luz, pero sí es importante hacerle saber al propietario que mínimo debe de acudir a la clínica 1 vez por semana. El tiempo que lo hemos utilizado en promedio, que lo hemos estado probando en promedio, son de 8 a 10 semanas consecutivas. Muchas gracias, Doc Anaí. Doc, nos pregunta, bueno, de parte de la doctora Dani Guadalupe Aguilera. Buenas noches, doctora. ¿Con qué frecuencia se realiza la terapia de agujas? ¿Y es necesario sedarlos en cada sesión? Muchas gracias. Sí, porque hay malestar, hay dolor. O sea, al final recuerden que pues estoy picando de manera repetida y constante en toda la superficie del cuerpo. Si es un perro que tiene alopecia generalizada, pues el procedimiento me va a llevar mucho más tiempo y la irritación va a ser mucho más prolongada. Entonces, siempre la indicación es anestesia general. ¿Cómo está indicado? Una única sesión, hacen anestesia, hacen todo su barrido con su rodillo y ya de ahí lo citan a las 4 a 6 semanas. En teoría, con una sola sesión es más que suficiente para que el pelo vuelva a crecer. Gracias, Doc Anaí. Doc, también nos preguntaba la doctora Hensi Cottonmouth, que justo preguntaba el protocolo enfocado a la terapia lumínica, pero ya lo platicaste. Entonces, Ujú. seguiré eh, con otras preguntitas. Denme 2 segunditos. Listo. Doctora Anaí, excelente plática de parte de la doctora Virginia Santiago. La terapia lumínica la proporciona a esa, digo, ya lo comentaste, Doc, el equipo que ya todos conocemos. Entonces, Claro. ya, O sea, ya aquí todos lo también el conocemos. punto es que no, o sea, no tengan miedo de utilizar este tipo de terapias alternativas. Y el punto que también quise como enseñarles un poco en esta presentación es que sí está por un lado la terapia lumínica que sin duda estimuló el pelo, pero la parte del diagnóstico es importantísima y también la parte del control dermatológico respecto a los baños regulares. Si es una piel que está infectada, por más que yo utilice una terapia lumínica, probablemente no me va a ayudar a estabilizar al 100%, quizás sí, pero siempre hay que apoyarnos de la terapia tópica. Por eso es que en estos pacientes, incluso nosotros pudimos observar que podemos hacer la combinación de productos dermatológicos tópicos con la terapia lumínica sin efectos secundarios y lo pueden hacer sin ningún problema. La elección del champú va a ir muy de la mano de la condición de la piel, de lo que está pidiendo ese paciente en ese momento para que podamos mejorar la condición. Yo creo que ambas partes en conjunto son las que ayudaron a que en estos individuos pues el proceso se acelerara de una manera mucho más efectiva. Muchísimas gracias, doctor Anaí. Y justo ahorita con este comentario del manejo integral, pues bueno, ya cualquier duda que surja sobre este enfoque de la terapia lumínica, pues digo, yo creo que con todo gusto, si me llegan las preguntas, te las puedo hacer llegar, doc. Sí, Pero claro que sí. ahorita, muchas gracias, doc Anaí. Seguiré con las demás preguntas, tomando en Ujú, cuenta justo el enfoque de la charla, doc Anaí. ujú. Tenemos la charla de, sería en el ZAC Chawai. Hola doctora, saludos desde Ecuador. Elige el shampoo de ácido salicílico solo en el caso de la descamación o también en pacientes sin descamación con un efecto abrasivo en la piel y Ujú. ver si puede estimular el crecimiento del folículo, doctora.
Sí, fíjate que no se ha demostrado como tal, o sea, sí puede ser muy irritativo, es como dice, ¿no? Si no estás roto, no hay que intentar arreglarlo. Si no tiene un cuadro como tal de seborrea, entonces no tiene caso que intentemos probar un producto de esta magnitud, porque al contrario, pues podemos generar ciertas más alteraciones de las que ese individuo en ese inicio no está presentando. De hecho, se dieron cuenta por lo mismo en los dos casos que les presenté, y eso es real, dependiendo cómo vi la condición de la piel, fue el champú que quise utilizar. No en todos los pacientes hay escamas, sí en una gran cantidad, pero si no se justifica un champú queratolítico o queratoplástico, un champú de mantenimiento hidratante, sábila y avena es más que suficiente. Muchas gracias, Doc Anaí. Doc, nos pregunta la doctora Aite Ro. Doctora, buenas noches. En los casos presentados, ¿cómo iban los pacientes en su bioquímica respecto a colesterol, triglicéridos y transaminasas, doctora? En las pruebas de ambos pacientes habían salido sin alteraciones. No había algo compatible con enfermedad endocrina, fosfatasa alcalina estaba dentro de rangos y si no mal recuerdo, era Matcha la que traía el resultado externo. Habían hecho una relación también con colesterol y había estado sin ninguna alteración. Muchas gracias, doctora Anaí. Doctora Anaí, nos pregunta el doctor Winston Herrera. Doctora, minoxidil, ¿lo podemos utilizar en nuestros pacientes? Hay por ahí algunos trabajos donde han intentado utilizarlo en perros con alopecia y no solamente alopecia X, y las respuestas hasta ahora han sido muy variables, lo mismo que sucede en humanos. Entonces, podríamos plantearlo como una opción con el propietario, sabiendo que existe un riesgo moderado donde no hay una respuesta favorable. Repito, si hay trabajos donde se ha discutido el minoxidil, sí, pero la respuesta ha sido, pues a veces sin ningún beneficio clínico. Muchas gracias, doctora Anaí. Doc, nos pregunta el doctor Cher N. Rodríguez. Buenas noches. ¿La terapia de barrido puede ser concomitante a otro tipo de terapia, Doc? De barrido, me imagino que se refiere De al, agujas, de al agujas. dermaroller. Y puede ser concomitante, lo podemos utilizar en combinación. Se podría considerar, sin embargo, si lo voy a someter a un tratamiento a mi criterio un poco más agresivo, donde ya requiere una anestesia general, pues quizá yo preferiría dejarlo solamente con el dermaroller o en su caso utilizar quizá melatonina como una opción, pues también al mismo tiempo. Doc Anaí, pues como siempre, muchísimas gracias, Doc. Ya creo que son todas las preguntas. Ok. Doc Anaí, de verdad estuvo formidable. Ya no dejaste de ayudarte con el corte histopatológico, con la hiperkeratosis ortoqueratótica, la atrofia Todo el show ahí, epidérmica. todo lo que Ya le corresponde al ah, patólogo. me dejaste corto. No, no es cierto, Doc Anay. Doc, muchísimas gracias. Estuvo fantástico, Doc. Y pues bueno, Doc, no sé si nos quieras comentar algo también lo que platicaba Elías referente al simposium que ya tendremos ahí en En Guadalajara, que estarás Guadalajara. tú dando todo lo enfocado a derma y por ahí un complemento con el doctor Víctor Ahumada enfocado a endocrino, Doc. Entonces, no sé si tú nos quieras comentar unos comentarios, bueno, regalar, perdóname, Doc, unos comentarios finales. Sí, pues primero, gracias siempre. Para mí es un gusto poder estar aquí con ustedes, poder estar con los chicos de Pets Pharma, a Miguel, muy amable, y a Elías, que ya se le olvida mi nombre. Ya ves, tiene mucho que no nos vemos. ¿Por qué no fuiste a Mérida? Pero para mí siempre es un gustazo, siempre han sido súper lindos conmigo, siempre hacen que todo esto fluya con tanta facilidad y tranquilidad que lo disfruto bastante. Y en el caso del simposio, pues también ha sido bonito, ha sido un poco ahí como de charlas y luego vámonos al taller y el día largo, pero créanme que cuando vemos tantos médicos en cada uno de los talleres, vemos la participación por parte de ellos, el que lleven a sus propios pacientes, el que quieran como pues contribuir a más médicos a pues apoyar a todos los demás de miren, este paciente quizá estoy atorado en este punto y sin miedo poder hacerlo y entre todos sacarlo, ha sido algo como muy, muy, muy padre. Sin duda, yo creo que Guadalajara también va a ser una ciudad increíble y pues nada,
tener también de la mano ahí al doctor Ahumada en toda la parte de endocrino ha sido también súper enriquecedor porque vemos cada vez más y más y más pacientes y de repente hay pacientes con él que terminan moviendo para derma porque tienen ambas cosas. Entonces ha sido muy divertido, la verdad. Muchas gracias, Doc Elías. No siquiera tienes el derecho de réplica, ya que olvidaste el nombre de la doctora. A ver si te veo en Casi, Guadalajara, a ver si es cierto. casi lo olvidaba, solo que estaba nervioso. O sea, también uno se Ok. pone nervioso, de verdad. Y se me fue un poquito el nombre, pero lo reconocí, me acordé y no pasó nada. ¿Va? Ok. No, no, para nosotros de verdad es un placer el poderte tener, el que nos puedas estar compartiendo el conocimiento, todos los casos que te han llegado y algo muy importante que comentaste, ¿no? Que es muy importante el tema de repente llegamos a tener algún caso, alguna situación que quizá aparentemente pueda llegar a ser fácil o Ujú, obvia, pero de repente pues a nosotros se nos puede llegar a complicar y al final resulta que no era tan fácil o que no era tan obvio. ujú, Y cuando lo podemos resolver, pues se siente, es una satisfacción pues, realmente muy grande y además es un aprendizaje para todo el grupo, para todo el equipo. Entonces, estos talleres tienen esa finalidad de poder mejorar nuestra clínica y resolver la mayor parte de las dudas que podamos llegar a tener ahí, ¿no? Y previo, pues bueno, un simposio en donde vamos a tener unas charlas eh, también enfocadas en estos dos temas tan importantes y pues bueno, después poderlo aplicar, que eso también es muy importante. Así es que nuestros amigos de Guadalajara son privilegiados porque son los últimos, pero van a ser los más solicitados, yo lo sé, así es que por allá nos vamos a estar viendo próximamente para poder disfrutar de este simposio de derma endocrino. Y pues de verdad, muchísimas gracias primeramente a Dermapets que nos ha permitido tener esta ocasión, este webinar, y por supuesto a la doctora Anaí por estar aquí con nosotros en esta gran velada. Sin más por el momento y sin algo más que podamos estar comentando. Quiero dar las gracias a todos los que se conectaron. Tuvimos una audiencia mayor a 300 personas conectadas. Una disculpa si no pude leer todos los comentarios, pero de repente empiezan a escribir y ya se me pierden un poquillo, pero trato siempre, por lo regular, a mencionarlos, porque bueno, también es muy importante de repente, pues me dicen, yo sé que no me conoces, pero yo a ti sí, yo soy fulano, ¿no? Entonces, ok, sí, ya me acordé de cuando nos escribes, cuando compartimos, y de verdad que esto también es muy, muy, muy padre poder compartir y poder ayudar al gremio veterinario a que tengamos una mejor capacitación para dar una mejor clínica diaria y sobre todo seguir enalteciendo y seguir creciendo la parte que es el médico veterinario, ¿no? Darle ese valor que hoy, pues poco a poco vamos avanzando, se va logrando algunas cosas, pero todavía falta mucho por poder hacer y ver al médico de medicina veterinaria de una manera diferente, con un mejor nivel, y eso pues lo vamos creando día a día con el apoyo que todos nosotros vamos haciendo. Pues nada, muchísimas gracias, doctor Miguel, por ayudarnos en este webinar. Y doctora Anaí, nuevamente muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ustedes. Siempre gracias a ustedes. Un gusto, un Perfecto, gusto. excelente. Bueno, pues muchísimas gracias, doctores. Cuídense mucho y nos estamos viendo muy pronto en otro webinar, muy pronto. Gracias, cuídense mucho, nos estamos viendo. Buenas noches, hasta luego, Buenas bye bye. noches.